que y tenemos el gusto, voy a presentar el presidium, tenemos el gusto de que nos acompañe la ingeniera Norma Lorena Flores Rodríguez, que es encargada del despacho de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, en Colima. Bienvenida, muchas gracias. Gracias. Nos acompaña también el doctor Juan Carlos Tejeda González, en representación de la doctora Cintia Karina Rojas Mayorga. Muchas gracias por su presencia, doctor Tejeda. Contamos también con la presencia del doctor Enoch Nelson Ocon Gutiérrez. Él está adscrito a la Coordinación General de Vinculación y también tenemos el gusto de que nos acompañe en esta ocasión. Bienvenido, doctor Enoch. Y bueno, tenemos aquí a la doctora Narda Isabel Quesada García, que es el enlace del Sistema Institucional de Gestión Ambiental SIGA, aquí con el PIS. Ella es la organizadora del evento y les cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Apunté algo porque no tuve tiempo de aprenderme por tantas cosas que tenemos de trabajo, pero inicia así. Hoy no venimos solo a hablar de leyes, sino de cómo de estas leyes respiran o a veces se quedan sin aire. Y aunque podamos dudarlo, ¿qué creen? También hay racismo para el medio ambiente. En la realidad de Colima, el derecho ambiental no es un texto lejano. Se juega en nuestros manglares, en la gestión de residuos, en cada decisión institucional y comunitaria. Este conversatorio busca tender este puente entre lo que se dice de la norma y lo que ocurre realmente en nuestro entorno. Eso fue la idea que nació de mi mente al estar en un webinar que habló mucho sobre la justicia ambiental del estado de Colima. Inmediatamente pensé en mis conocidos compañeros de trabajo, el doctor Enoch, la ingeniera Norma y el doctor Juan Carlos Tejeda, que viene de representación de la doctora Cintia Karina, que por el momento no pudo asistir, pero en el conversatorio les voy a comentar. Les voy a hacer unas preguntas aquí a mis invitados, que contesten a manera libre, a ver cuál se les es más fácil responder, y de igual forma, al final, si quieren usted participar con alguna pregunta, se los voy a agradecer. Doy inicio con la primera pregunta, si les parece bien. ¿Realmente se castiga a quienes contaminan el Colima? Gracias. Muchas gracias a todos. Yo creo que la respuesta es un poquito complicada porque depende del cristal donde se mire, ¿no? Obviamente yo vengo por la parte institucional, vengo por la parte de la vigilancia en el manejo de residuos peligrosos y tendríamos que explicar que los residuos se clasifican, tal como lo comentaba aquí la doctora, para mi caso, conforme lo establece la ley. Entonces, muchas veces, para mí es un residuo, pero muchas veces no es nada más PROFEPA quien vigila. Hay 3 tipos de residuos. Los municipios vigilan unos residuos, el Estado vigila otros y la Federación vigila otro tipo de residuos. Entonces, para PROFEPA, la vigilancia es en cuanto a los residuos peligrosos. Residuos peligrosos estaríamos señalando aceites usados, que son en talleres mecánicos, tenemos baterías usadas, tenemos alguna sustancia algún residuo que ya no tenga un valor, que otra empresa le vaya a dar una utilidad, sino que es un residuo que ya se desechó, ya no puede tener otro valor, ya no puede tener otra utilidad y tiene una característica tóxico, inflamable, reactiva, explosiva. Ese es un residuo peligroso. Hay una normatividad y en el caso de PROFEPA vigilan los residuos peligrosos. Los residuos de manejo especial los vigila el Estado
y estamos hablando de grandes volúmenes que se generan en tiendas, lo que son cartón, lo que son llantas, también en volúmenes enormes, lo que vienen siendo residuos pétreos, esto los maneja el Estado, y el municipio vigila los sólidos, todo lo que generamos en casa, todos los sólidos urbanos que generamos en casa lo vigila el municipio. Entonces, partiendo de la pregunta si se castiga a quienes contaminan en Colima, por la parte Profepa yo pudiera decirles, y en función a lo que tenemos, que lo explicaríamos yo creo en las siguientes preguntas, sí se castiga a quienes contaminan. Y estoy hablando únicamente de la parte federal, la parte de residuos peligrosos. Ya la parte de residuos del Estado o residuos municipales, pues ahí sí tendríamos que tener pues la opinión de quienes manejan este tipo de residuos. Podemos ver varios tiraderos clandestinos, también podemos señalar a bordo de carretera, en algunos predios, inclusive en algunos predios de uno mismo. Oye, fíjate que denuncia, están depositando escombros, están depositando este tipo de residuos. El escombro es de manejo especial, lo vigila el Estado y se tiene, una normatividad nos dice que tiene que tener una disposición final adecuada. Ese no es el sitio adecuado. Los rellenos sanitarios son para los sólidos que generamos en casa. Los de manejo especial se les tiene que buscar un lugar y los residuos peligrosos se les tiene que dar una disposición conforme lo establece la norma. Estaremos hablando de hay una norma de residuos peligrosos que inició en el 2003. Previo a eso no había una normatividad. Y teníamos únicamente la Ley General de Equilibrio Ecológico. Colima es un estado pequeño, no es altamente industrializado. Nuestra vocación es recursos naturales, es lo forestal, y el puerto obviamente que tiene que ver, pero es otro tipo de residuos, de lo que no residuos, sino más bien exportaciones e importaciones, lo que estamos hablando en el puerto. Cuando no tuvimos Colima en el año 95 por ahí que estaba aplicándose la legislación, no había ni una sola empresa en Colima que recogiera residuos peligrosos. ¿Y qué hacíamos con ellos? Ahí estaban los aceites, ahí estaban los talleres. ¿Qué hacía? Llegamos a un sitio, a un taller, y la práctica común era los aceites los regaban en el piso. Y llegábamos a un taller y pues el piso era completamente impregnado de aceite. Las baterías por otro lado, recipientes bañados de la lluvia, con aceite desbordando, no se tenía un almacén, no se tenía un control de estos residuos. Y la problemática que tenía Colima era que no había una empresa aquí local que recogiera estos residuos. Entonces venía una empresa de Guadalajara que era la más cercana, pero él cuando hacía sus viajes, entonces tenía sus viajes unas veces a la semana, 2 veces por semana, iba, regresaba. Y aún así aplicábamos la ley, ¿no? Pues tienes que darle un destino adecuado. Fue así tanta la presión que la primera autorización que se da en Colima para una empresa que maneja residuos peligrosos fue como en el 2001 más o menos, y empezó con RPBI, que era lo que se generaba en los hospitales. Posterior a eso, él vio como que un área de oportunidad, dijo, no, aquí es donde, entonces él amplía su autorización y ingresa ya lo que son residuos peligrosos, que no tenía Colima quien le diera un manejo adecuado. A raíz de ahí empezaron otras empresas, Manzanillo empezó a generar también la demanda, se empezaron a ampliar estas autorizaciones, ya tenemos empresas locales, ya ellas recogen los residuos, se otorga un manifiesto, se tiene un almacén y eso lo vigilamos nosotros, ¿sí? Porque no tiene caso que vaya y recoja a un establecimiento y luego vaya y lo deposite en cualquier lugar. Entonces tenemos que vigilar que se les otorgue un manifiesto, que se les dé un destino final adecuado, hay un periodo que establece la normatividad o la ley, cuánto debe permanecer ahí almacenado y pues este es el seguimiento que le damos. Entonces, hablando pues de lo que son residuos o desechos, estoy hablando de lo que son residuos peligrosos, desechos, como ustedes lo quieran llamar, pero si la ley es residuos peligrosos y esos son los que la Profepa vigila, y los de manejo especial pues sí son los maneja el Estado, que en este caso es el IMADES, si a lo mejor muchos lo ubican, el Instituto del Medio Ambiente para el estado, en el estado de Colima, y los municipios de cada lugar también se encargan de lo que es la disposición de lo que son residuos. Hemos tenido muchas denuncias y todo se recibe, todas las denuncias. Si hay algo que no le compete a la Profepa, se transmite a quien le corresponda,
recibimos muchas de tiraderos clandestinos, muchas denuncias de tiraderos clandestinos. Estos tiraderos, bueno, de hecho las denuncias no es nada más con nosotros, se han llegado también a amparos, se han presentado amparos para este tipo de residuos y pues curiosamente todos nos lo cargan. Todos se lo cargan a Profepa y pues tenemos que estar dando respuestas. No es que no queramos hacerlo, simplemente que las facultades pues no nos permiten llegar a atender este tipo de residuos. Sí llamamos la atención, si vemos algo, oye, aquí estás depositando esto, oye, aquí no es el lugar adecuado, hay quienes sí lo atienden, hay quienes no lo quieren atender, y si no es así, pues ya le llamamos a los municipios, oye, fíjate que hay esta situación aquí, o hay esto acá, o hay esto acá, y ellos también nos contestan, oye, ya fuimos, ya se atendió. Ha sido muy importante y ha incrementado mucho la participación de la sociedad con la denuncia. Las denuncias nos ayudan muchísimo. Somos muy pocos inspectores para el Estado, y la verdad que somos muy pocos. Y pues muchos sí llaman y en ese momento quieren que estemos ahí atendiendo, ¿no? Oye, pues hay un asunto aquí, ya necesito que vengas a verlo. Pero pues mientras yo tengo 2 o 3 inspectores que ya están atendiendo otros puntos, me es difícil poder bajar uno, digamos, del cerro que está atendiendo un cambio de suelo, pues para que venga a ver este asunto. Yo, espérame, espérame que regrese, espérenme. Y a veces regresan tarde, hay diligencias que se terminan muy tarde y espérenme mañana. Y no nada más es eso, atendemos también fauna. Se está dando mucho la cuestión de la fauna, oye, que hay una víbora, que hay una iguana, que hay una zarigüeya, que hay esto, que hay aquello. Ya llamé a la Protección Civil, pero en este momento Protección Civil no puede. Pues espérenme que tenga yo la disponibilidad de algún inspector. Entonces, en toda la gama de las actividades, que aun cuando vemos los residuos peligrosos, pues sí nos limita la atención y la inmediatez de estos casos, ¿no? Pero en lo que compete y con los recursos que tenemos en la federación, pues yo les puedo decir que sí estamos castigando a quien contamina en Puebla. Muchas gracias. Sí. Doctor Juan Carlos. Gracias. Bueno, para complementar aquí lo que mencionaba ingeniera, aparte de esos 3 residuos que están en la ley, en la ley de TEGIR, se tiene como un año más o menos que se incluyó un cuarto, que son los residuos mineros metalúrgicos, que son de la categoría de los residuos peligrosos. Esos también son de competencia de la federación. Y hay una actividad exclusiva, que son las actividades del sector hidrocarburos, que no maneja Profepa, que maneja la ASEA, la Agencia de Seguridad Ambiental y Protección Ambiental del sector hidrocarburos, que ella es la encargada para casi todos los trámites ambientales, incluido el manejo de residuos de manejo especial, que normalmente le corresponderían al Estado, y los residuos peligrosos que sí le competen a la federación, pero no se manejan a través de Profepa, se manejan a través de la ASEA, que tiene la atribución de inspección. Entonces, a veces, si vemos, por ejemplo, queremos denunciar algo de una gasolinera y llamamos a Profepa, pues no es la entidad encargada de hacer eso, se tendría que llamar a la ASEA. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones que se manejan, y así todas las que están enlistadas del sector hidrocarburo. La cuestión de la contaminación, aquí viene algo importante, porque eso yo creo que es la parte fundamental de la pregunta, si se castiga a quien contamina. Bueno, ¿qué es contaminación? Si nos vamos a ir por obviamente la parte jurídica, hay definiciones en la LEGEPA sobre lo que es contaminante y sobre lo que es contaminación. Contaminante es toda aquella sustancia en cualquier estado que está fuera del lugar, que no le corresponde, ¿no? En el ambiente. Entonces, si vamos a eso, por ejemplo, una botella de plástico, pues no es algo natural, se podría decir, y tiene las características de un contaminante. Pero ahora viene la siguiente pregunta. El hecho que yo consuma el bote y lo tire, ¿estoy provocando contaminación? Sí. ¿Qué es contaminación? Todos de primera instancia decimos sí, pero no, ahí es donde viene el problema. Contaminación es cuando este contaminante va a provocar desequilibrio ecológico, de manera resumida. ¿Qué significa que provoque desequilibrio ecológico? Significa que va a modificar las alteraciones entre los elementos de agua, aire, tierra, suelo, con la fauna, flora, los seres vivos, las personas, etcétera, ¿no? Y si hay una alteración, entonces se está provocando la contaminación.
Entonces, no solamente por el hecho de tirar los contaminantes, se está provocando contaminación, ¿sí? Entonces, ese es uno de los elementos también, por ejemplo, si se va a llevar a una cuestión jurídica, legal, denuncia de ese tipo, pues justamente la carga de prueba de demostrar que eso que se está haciendo está provocando un desequilibrio ecológico. ¿Cómo? Ejemplo, todos hemos visto las imágenes en la playa, etcétera, de pronto que sacan las tortugas y una tortuga está con de los plásticos que se utilizan para las latas, etcétera, de refrescos, que quedó prensada, ¿no? Y que obviamente a la hora de crecer modificó pues, el desarrollo de esa especie. Ahí sí se provocó una contaminación porque hay un desequilibrio ecológico. ¿Sí? Los popotes que usamos que de pronto le sacan a las tortugas de la raíz o cuando abres a las aves que se mueren, que ven todos esos plásticos porque los botecitos se ven como alimento y se los comen y eso les provoca a la larga esa muerte, eso es contaminación. ¿Sí? Entonces, con esa base habría que hacer la reflexión, se castiga a quien se puede demostrar que está contaminando. Esa sería mi opinión. Uno, porque luego no es tan fácil, si se va por esta parte jurídica de la denuncia, demostrar esa cuestión, ¿no? En algunos casos sí, en otros no. Hay varios ejemplos, yo siempre a mis alumnos les pongo los ejemplos de esa parte, películas como la de Erin Brockovich o películas como Aguas Negras, donde justamente llevar todo el proceso para demostrar que una empresa, un particular está generando contaminación y afectación. Esos juicios en Estados Unidos estábamos hablando de que unos son 10, 15, 20 años, ¿no? El periodo para demostrar esa culpabilidad. Les digo, hay otros procedimientos, como bien explicó la ingeniera, que son mucho más rápidos, más sencillos, más evidentes. Hay otros que no lo son, porque no solamente lo que nosotros vemos de manera normal, los plásticos, el papel o los residuos que nosotros conocemos de manera general, son los que pueden provocar una contaminación y una afectación a nuestra salud. Luego, la otra cosa importante, o a la de los ecosistemas y los seres vivos, otra cosa importante sería reflexionar qué tipo de residuos manejamos nosotros en nuestros hogares. Los que mencionó la ingeniera, usamos los tres: los residuos sólidos urbanos, los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos. Pilas que usamos en nuestras casas, aparatos electrónicos que dentro tienen estos elementos que si los dejamos y los ponemos en la basura normal, obviamente va a llegar al ambiente con todos los procesos de degradación que están, el agua, etcétera, la oxidación, van a provocar sustancias peligrosas, ¿no? Y van a afectar eso en el relleno sanitario o en donde se vayan a tirar o más. Los botes que usamos, por ejemplo, cuando compramos productos químicos para la limpieza del hogar, cloro, jabón, aceite, si hacemos cambio de aceite, de carro en la casa, etcétera, todo eso son residuos peligrosos. Y en México, lamentablemente, tenemos una laguna monumental en esa cuestión porque no se nos regula a los particulares, a los ciudadanos, el manejo de esos residuos. Y quien es el responsable de eso, que entrarían dentro de los RSU, ¿no? Residuos sólidos urbanos que maneja el municipio, no hay una separación para decir, oye, estos son peligrosos, manéjalos aquí, estos son de manejo especial, sepáralos acá, y estos son pues la basura normal que nosotros tenemos, estos van a ir al relleno sanitario. Entonces, hay una corriente a veces de querer imaginar o decir que solamente las empresas o estos organismos, etcétera, son los únicos responsables de causar contaminación y problemas a la salud. Pero también nosotros, no de manera individual, pero imagínense cuando sumamos el residuo de todos los habitantes. Entonces eso es un impacto acumulativo, es una situación acumulativa que puede ser igual o mayor que lo que hacen las empresas particulares. Entonces, hay
Si hay ese castigo, pero es muy limitado, porque no está tomando en cuenta a todos los actores que estamos todos involucrados en la generación de estos residuos, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo. En parte de eso, como bien mencionó la ingeniera, la capacidad de las instituciones a veces es limitada por cuestiones de recursos económicos y de recursos humanos, ¿sí? Muy limitada. Entonces, la denuncia es una de las cuestiones más eficientes y más efectivas para eso, pero también hay que saber cómo hacer la denuncia, ante qué institución debemos denunciar para que entonces pueda ser más rápido el acceso a esa justicia o a ese castigo, ¿no? que se está estableciendo. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Y doctor Enoch, aprovechando que es abogado, ¿qué nos puede decir? Bueno, es muy importante que hay unas máximas que debemos de recordar, el deber ser y el ser. ¿Y de dónde parte que haya contaminación o contaminantes, como bien dijo el doctor y la ingeniera? Es de nosotros, los seres humanos. De cada uno de nosotros los que estamos aquí en este mundo, ya estamos contaminando por el simple hecho de existir o de coexistir. Entonces, si hacemos una cultura, primeramente un diagnóstico, después una prevención, no corrección, porque esto que la pregunta detonante que si se castiga o no, ya estamos hablando de algo punitivo, de un castigo, te pego, te encarcelo, te quito dinero. Y el derecho no busca eso. Tenemos esa también cultura errónea de que el derecho quiere nada más, disculpen la expresión, joder. No, el derecho busca un acto preventivo antes de que suceda esto, para que no exista esa corrección. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No importa ni el sexo, ni el género, ni la edad, ni nuestro estatus de cualquier tipo. Debemos empezar a crear conciencia. ¿Quiénes los que estamos ahorita respirando, viviendo? Insisto, no digan, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué le voy a dejar a mis nietos? Dejemos eso a un lado, por favor. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita que vivo, que existo, que respiro? Entonces, el derecho toma como base pues esos actos humanos que realizamos nosotros. ¿Cuáles? La tala. ¿Cuáles? Como ya dijeron aquí mis compañeros, pues sí, los residuos, los desechos, lo que consideramos que ya no sirve, fácil, lo tiramos al desagüe. Estoy cocinando y el aceite es que hace daño a las arterias y lo uso 3, 4 veces. Mejor que se vaya al desagüe. Ajá. ¿Y los mantos freáticos? Entonces, simulamos. Vivimos una simulación ante la sociedad porque la gran mayoría que vivimos de apariencias, queremos aparentar algo que muchas veces no hacemos y no somos. Tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos a través de estos conversatorios que es divulgación, que la gente se entere, escuche y se prenda tantito su foquito más para iniciar a revolucionar su esencia. Si no cambiamos primero a las personas, que ellas mismas se convenzan de los beneficios que se tienen el hoy, ahora, jamás vamos a lograr que la sociedad mexicana y colimense en nuestro caso, salgamos de ese gran bache. Faltan recursos humanos, materiales y financieros, cierto, y siempre van a faltar, ¿eh? Somos un país en vías de desarrollo, somos tercermundistas, nos han vendido la idea que somos de primer mundo, no es cierto. No estoy con ningún partido, aclaro, ¿eh? Hablo cosas claras. ¿Qué sucede? Que vivimos en una falacia, una fantasía. Insisto, queremos aparentar lo que no somos. Los juzgados no ajustan el dinero, ni el tiempo, ni el espacio. Nuestros representantes populares, que son los diputados federales, no autorizan la cuenta pública que deben de darle. La sociedad no exigimos. Pero no es a la hora de ir a votar, es a la hora de verlo, de escuchar una charla, a quién ponen en ese puesto, ejercer nuestras leyes, nuestros derechos, pero ejercerlo primero ustedes solos y yo solo, convencerme, empezar el cambio en mí. Puede haber todas las leyes que querramos y todos los castigos que haya. Vamos a seguir igual o peor mientras no empecemos a hacer un cambio dentro de nuestra persona, nuestra psique, nuestra esencia, insisto. ¿Por qué tengo que tener temor que me castiguen con dinero, con cárcel en un último supuesto, y el siguiente,
con clausuras que se han dado. Sí se han dado en Colima. Pero eso, ¿qué ganancia hay? El daño ya está hecho. Sí, que tumbas una parota y 20 tienes que restituir y con 20,000, bla, 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 UMAS, te castigo. Y el daño que hiciste de un árbol milenario, ¿cómo se resuelve? ¿Sabes el tiempo que tardó en crecer? Pero el progreso, ponemos por delante, ahí vienen intereses personales al colectivo. No somos un colectivo cohesionado. Colima pudiéramos estar mejor en todos los sentidos. Sociológicamente podríamos estar mejor. Económicamente podríamos estar mejor, ¿eh? Pero somos muy individualistas. Somos una sociedad totalmente individualista y clasista. Etiquetamos. Primero somos personas y seres humanos. Ya después, grados, títulos, conocimientos, todos tenemos conocimientos, todos aprendemos de todos, sin importar su expertise, académicamente hablando. Hay gente de campo que es admirable, que sabe más que yo. De otras áreas que yo soy débil totalmente, quedo desprotegido. ¿Qué hacemos los abogados? Orientar. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, es una máxima. Orientar. Es un área árida totalmente, es un área muy, muy desoladora. Se ocupa mucho dinero, ya lo dijo el doctor. Son litigios que duran 10, 20, 30 años. Y no hay aquí en México, y menos en Colima, despachos ni abogados que se avienten ese tipo de litigios. Se necesitan peritos, expertos, se necesita gente que no hay calificada aquí. Y si la hay, está ya destinada con exclusividad a ciertas actividades con ciertas organizaciones o empresas. Entonces estamos desarmados. Aquí, ¿cuáles son nuestras armas? Organizarnos como sociedad civil y ser vigilantes de nuestro propio actuar primero, porque primero hay que ser buen juez por su casa empieza, y después ver hacia el frente y el de lado. Y en su metro cuadrado cada uno de nosotros hacer lo propio. Ya más allá es nada más un efecto cadena, se va a ir. Pero recordarlo siempre, las leyes son perfectibles, los seres humanos somos imperfectos y las leyes castigan, sí, pero previenen. Las leyes están para que no se haga ese acto y si se hace, ahí está estipulado cómo se castiga. Sí existe, pero a medias. Coincido totalmente con la ingeniera. Sí hay castigo, sí, pero no como se quisiera. ¿Por qué? Porque estamos débiles, empezando por cada uno de los que conformamos la sociedad colimense. Organicémonos, platiquemos, pero con hechos. Hay muchas especulaciones, hay gente que fantasea demasiado. Se apasionan y se van a los extremos, y son malos los extremos, ¿eh? En todo. Hay que buscar una medianía, y en su justa dimensión, analizar las cosas, sacar evidencias, tener recursos, y entre ellos, algo que no nos gusta dar es el tiempo. A nadie. Es lo más valioso que tenemos, y que no nos gusta, por decimos, ¡ay, eso! ¡Ay, los animalitos! ¡Ay, las plantas! ¡Ay, el agua! No, no pasa, yo me voy a morir, ya, sigue todo, está igual. Entonces, hagamos ese cambio, insisto, coincido totalmente con lo que dijeron los compañeros, ya no lo voy a repetir, coincido 100% con ellos, son realidades, pero ya aquí tropicalizándonos más todavía Colima, pues sí, es la agricultura, la minería, que eso también desgasta mucho en todos los sentidos, pero se manejan intereses muy grandes, y el puerto, que ahorita hay sentencia de la Suprema Corte con lo de los manglares. Hay resoluciones muy, muy trascendentes, pero que hay que analizarlas en su justa dimensión, no apasionarnos. Y no buscar culpables, somos corresponsables. Yo y todos ustedes somos corresponsables. Aunque no tenga un puesto yo público, yo elegí a esa persona que está ahí representándome. Y yo le debo de acompañar en su gestión, pero no golpeando, no criticando, construyendo y reconstruyendo sobre lo que no está bien, y lo que está bien, tratar de afianzar. Algo que se nos olvida siempre es fortalecer. Vamos fortaleciéndonos.
a las instituciones, pero primero a las personas. En cuanto a las personas estemos fortalecidas, se va a dar esa mejora. Entonces, esa sería mi aportación. Gracias. Gracias. Y antes de ir con otra pregunta, no sé si me permitan, si hay alguna pregunta de los asistentes o comentario, ¿están de acuerdo? Para que si alguien quiere preguntar o compartir algo, adelante, por favor. Yo quisiera preguntarle, entonces, por ejemplo, con las botellas, yo tenía esta idea de que estaba contaminando. Yo si compro una botella, la vuelvo a utilizar y la vuelvo a utilizar, pero hay ocasiones en que tengo que tirar. Entonces, como ahí no estoy procediendo, ¿no? No, en la sociedad tenemos considerado esos efectos. O sea, si no quisiéramos contaminar, yo voy a tomar las palabras de acá del doctor, ¿para qué existimos, no? No contaminamos ahí sí yo difiero, no contaminamos por el simple hecho de existir, porque nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza, somos un ente natural que para poder existir requiere el consumo de recursos naturales. O sea, eso es algo indudable. Entonces, si usted hace eso y está reutilizando hasta el máximo posible esos insumos, entonces lo que usted está haciendo es reducir la cantidad de residuos que usted va a generar. El residuo, como bien lo comentaron hace rato, es aquella cosa que yo decido que a mí ya no me sirve. Pero puede ser que a alguien más sí le sirva, que alguien más lo utilice. Y esa lógica es la que utilizó la Ley General de Economía Circular que ya tenemos en nuestro país. Ver, por ejemplo, este bote de plástico, no solamente como el bote de plástico que está conteniendo el agua en este momento, sino que una vez que este producto se termine, ¿qué va a pasar con él? La idea es que no vaya directamente a ser residuo. Se puede reutilizar, ¿sí? Se puede reciclar para reaprovecharse, se puede adaptar para utilizarse para otra cosa. Y entonces con eso lo que hacemos es que minimizamos la generación de los residuos que tenemos. Entonces no actuamos mal. ¿Sí? Usted con lo que explicó no está actuando mal, está actuando como se espera que se actúe, como se nos ha orientado, como se ha estructurado las leyes para que funcione esto. Aquí nada más recuerde eso. ¿Cuántos somos? Entonces, muchas veces las cosas que se piensan hacer no funcionan porque la gran mayoría no actúa de la misma manera. Y entonces se rompe esa parte. Hay muchos ejercicios en escuelas, por ejemplo, aquí en el estado hay muchas escuelas, creo que ya se generalizó el hecho de que todos están pidiendo reciclados, por ejemplo. Sí, afortunadamente. Y entonces ya empiezas a decirle, oye, con toda la familia, ¿no? A separarlo. Oye, sepárame también tu cartón y sepárame también tus PET. Claro. No está Está reutilizando. Tengo cuidado con la tierra hace 40 años. Porque vi una película que les recomiendo, si logran verla, se llama Cuando el destino nos alcance. Hace 40 años yo dije, están locos. Ahorita estamos en esta época. Así de fácil. Miren. Ay, terrible. Sí, terrible. sí. Pero es mucha la previsión, muchas de las cosas que proyectamos hacia futuro son eso, proyecciones. La certeza la tenemos ya hasta que nos alcance ese futuro, ¿sí? Tremenda. Y bien lo mencionó el doctor Enoch, la prevención ahorita, con nuestro actuar ahorita, es lo que nos va a permitir moldear el futuro que queremos, ¿sí? Sí, y esto no es reciente. Ese pensamiento o esa lógica dentro de la corriente ambiental se acuñó en los 80s. Entonces estamos de los 80s para acá trabajando con esa parte, pero los que estaban antes, no. No era mucho de que todavía uno va, por ejemplo, a comunidades rurales. A mí me ha tocado en proyectos trabajar en comunidades rurales y para ellos es bien fácil, consumen tanto,
lo tiran al suelo. Sí. ¿Por qué? Pues porque cuando lo tiran no se preocupan y desaparece y ya no está allí. No les afecta ahí, pero luego el aire y todo eso lo va a mandar y en alguna parte llega todo eso. En los ríos, etcétera. Cuando vienen las lluvias. Ese es el tipo de cuestiones que todavía nos hace falta trabajar, porque esa concientización todavía no nos ha llegado a todos. Entonces, mientras un grupo bastante robusto de la población no esté en la misma sintonía, no se va a poder cambiar todo el actuar para todas las personas, ¿no? Sí se han hecho trabajos importantes, los hemos estado haciendo, tanto a nivel autoridades como a nivel instituciones académicas, como a nivel personal. Cada uno va a ser consciente de que, yo he estado haciendo esto en mi casa, y no está mal. Y hay mucha gente que luego como se deprime, bueno, no sé si de depresión, pero dice, bueno, ¿para qué lo hago, no? ¿Para qué paro la basura si luego si la pongo ahí, el camión la va a juntar toda, ¿no? Bueno, pues en vez de que pongas toda la basura para que se le lleve el camión, sabes que el PET lo puedes llevar a tal institución, las tapas las puedes llevar a tal institución, ¿no? O sea, y uno hace ese esfuerzo extra por encontrar esos caminos para poder atender lo que la ley nos dispone y lo que nos permite hacer el contexto en el que estamos viviendo. Bueno, no es un ejemplo, pero esta botellita es de recicle. Siempre en lugar de tirarla, la relleno. Es de 100, no la tiré, la estoy rellenando ahí en mi casa para no estar fomentando lo que es mal al medio ambiente. Sí, y nada más ahí hay un límite, doctora. Puede utilizarlo todo el tiempo. Bien, ¿no? Es que mientras más conocimiento uno tenga, es más complicado este asunto. Los microplásticos, por ejemplo, sería un elemento, lo puede utilizar. Ajá. Trate de disminuir lo más posible la exposición al sol, Al sol. Ajá. y a la intemperie de manera general, porque eso lo está desgastando, los cambios de temperatura y todo eso está descomponiendo a un nivel que nosotros no apreciamos. Sí. Es componente. Así, gracias. ¿Alguien no la con las quemas de llanta? Muy buena pregunta. ¿A quién le gusta la carne asada? Las llantas, plásticos, carbón puede ser mineral o vegetal, pero a la hora de hacer la combustión generan básicamente las mismas sustancias. Hidrocarburos policíclicos aromáticos, que es el olor bien peculiar o particular que nosotros tenemos cuando están preparando la carne, ¿no? Y eso que estamos oliendo, esa sustancia de lo que se está quemando, que sería lo mismo que hueles cuando estás con lo de la llanta. Tiene un olor diferente porque es un compuesto diferente, pero la base química podría ser la misma y con efectos similares. Entonces, por ejemplo, las personas que se dedican ahí a hacer carbón y todo, si están recibiendo todo el humo, pues no es lo más recomendable. No en lugares cerrados y todo ese tipo de cosas. Les piden una chimenea, de hecho, para que los humos estén en las pollerías, si se fijan, tienen ahí su Hubo un chimenea. programa a nivel nacional que apoyó el Grupo Rotario en los 2099 que apoyó las estufas ecológicas en comunidades rurales porque había mucha incidencia de cáncer en las personas de las comunidades. ¿Y por qué? Porque tenían su horno, su estufa de leña al interior de la casa y entonces todo ese humo le quedaba. ¿Qué es lo que hicieron? Pues ponerle la estufa ecológica, que no era nada más que poder canalizar con ese tubo para que el humo no quedara dentro de la vivienda, sino saliera y se dispersara. Entonces, ese tipo de cuestiones sucede. No es solamente las llantas, son cualquier plástico que se queme. Tiene el mismo efecto, ya dependiendo de la cantidad de plástico que quemes. Comunidades rurales es muy usual que queman la basura también. Se han visto jugar, juntan y pasa uno y ya está la quemada. En lugar de que depositarla a la basura para que se la lleve, se les hace fácil esa práctica que han venido realizando por mucho tiempo y pues muy malo, ¿no? Muy mal para todos. Disculpen, aquí en Colima ya hay fraccionamientos que estén haciendo casas ecológicas.
Muy buena pregunta. Fraccionamientos de manera general, no lo creo. Habría que establecer, aunque que se especifica con casa ecológica. En primera instancia, hay algunos ejemplos individuales, sí, y la otra es que uno puede adaptar su vivienda para establecer esos mecanismos que se pueden utilizar. Si alguien va a construir la casa desde cero, pues sería más eficiente porque pues, podría diseñar con esas características y ya incluirlas desde el principio. Pero si ya uno tiene una casa que adquirió hace bastante tiempo y años y todo, bueno, habría que hacer solamente ajustes para poder introducir mecanismos que promuevan el uso eficiente del agua, los paneles solares para la energía eléctrica, el reuso del agua dentro de la casa, etcétera. Reciclado, etcétera. Es que se tiene que hacer un permiso para poder construir. Entonces a eso me refiero, que desde ahí, desde que se va a sacar el permiso, ya se instituya cómo aprovechar nuestros recursos naturales, de acuerdo a ya la ingeniería y la arquitectura que ya hay para prevenir todo esto que estamos aquí viendo. Y si ya se hace como el abogado decía, por ley para prevenir, pues qué bueno, porque ya tenemos los recursos, ya está la tecnología. Ahora falta que se implemente legalmente. Así, si van a pedir un permiso para fraccionar, por ejemplo, como se están abriendo los fraccionamientos, que ya el agua que se pueda reutilizar, por ejemplo, la que no es de drenaje, la que se usa para lavar las verduras, esa se puede reutilizar, esa agua. Entonces nada más necesitamos, de acuerdo a los ingenieros o arquitectos, cómo hacer estos ductos para que esto que estoy utilizando para lavar las verduras en casa me sirva para regar el jardín, por ejemplo. Y nos ahorramos muchísima agua. Y ya tenemos toda esa ciencia, ese conocimiento, ¿por qué no se implementa de manera preventiva, como lo dice el abogado? Aquí lo importante es de que violentamos derechos humanos y que las leyes tenemos que adecuarlas respetando esos derechos. Entonces no podemos ser tan drásticos y ponerle una legislación donde obliguemos o pongamos una condicionante de ese tipo que si no fincas así, no te doy un permiso. Es un ideal, las leyes se persiguen ideales. Es hermoso lo que usted nos dice, pero hay que partir de una realidad, de que no todos tenemos acceso a ciertos recursos económicos. Pero sí hay lugares que se puede implementar. Eso ya es por voluntad. Ahí ya entra mucho, por eso les dije que trabajáramos en nosotros. Ahí entra mucho la conciencia. Por ejemplo, hace no muchos años en Michoacán, en Cherán, que es una comunidad purépecha, todo el pueblo se organizó. Y yo no digo que esto hagamos aquí igualito a ellos, no. Se organizó, estaban haciendo una tala inmoderada de sus árboles. Y con permisos, como bien lo dice aquí la señora. Con el apoyo de... Y denunciaban, hicieron marchas y demás. Está documentado esto, que es información pública. Se organizaron, sacaron a todas las autoridades. A todas. Federales, estatales, municipales. Ellos mismos se autoorganizaron para proteger sus árboles. Que no era uno ni dos, eran miles de árboles. Y no fue hace 50 años, ni 40, ni 20 años. Fue relativamente hace poco. Pero, ¿qué hicieron ellos? Todos, todo el pueblo, toda esa comunidad indígena tomó decisiones con sus familias y cada uno de ellos. Hicieron acuerdos. Y entre esos acuerdos era proteger todo su medio ambiente. ¿Es un precedente muy importante en México? Sí. Ellos ahora se autogobiernan. Porque el Estado, con sus carencias, no les satisfacía sus necesidades. Insisto, yo no digo que esto hagamos aquí en Colima, no. No es lo ideal, porque hay mucho desgaste, hay mucho choque, hay muchas situaciones difíciles que no se podrían solventar, pero sí lo podemos hacer en casa.
¿quién manda? ¿Quién gobierna ahí? La mamá. Hay un matriarcado muy, muy marcado, así es. Entonces, ¿es imposible? No, no lo deseamos. ¿Qué tenemos que hacer? Importante, que no esté en la ley, aunque no esté, lo haga. El convencimiento. Y el ejemplo arrastra, empezar a emular y a demostrarlo. ¿Qué pasó aquí en Las Palmas? Se organizó el comité de barrio. El comité de barrio es el órgano más cercano a ustedes. El ayuntamiento es la autoridad más cercana a ustedes, que debe de satisfacernos en todos los servicios públicos. Hicieron un modelo de un jardín público, que cuidan ellos mismos el barrio y que utilizan composta, que empiezan a reciclar, y son un modelo a seguir hoy en día. Y es Colima, y no está lejos, y aquí en Las Palmas. En Las Palmas. ¿Por qué no lo han hecho ustedes en sus barrios? Pregúntenselo. Porque no quiero, porque no tengo tiempo, porque estoy enfermo, porque me caigo el vecino, porque no le hablo, porque pretextos sobran. Hay mucha apatía. En los ríos, por ejemplo. La limpieza, la preservación. ¿Y yo por qué voy a limpiar la basura que usted tiró? ¿A dónde nos lleva? Que se lo dije ya hace rato. Sí debemos de unirnos, tanto instituciones como sociedad, porque uno solo no podemos. Y cuando llegué estaban hablando que no me toca a mí, le toca allá, pues para eso existen las redes interinstitucionales. Si a mí me llega una situación que no me corresponde, pues la canalizo al lugar que le corresponde. No voy a estar esperando que la señora que me lo llamó mal y hasta que regrese para que ella vaya y haga el trámite. No, por favor, ya cambiemos esta burocracia. Sí existen convenios. En la Fiscalía del Estado reciben denuncias y si no compete al Estado la derivan ya sea a federal o municipal. Ya hay convenios de colaboración interinstitucionales y que muchos colectivos, que no son lo suficientes, que hay en Colima, tantos informales como formales, empiezan a trabajar un poco más en esta cultura ambiental, que es lo que me consta a mí. Entonces, sí la hay, pero no es lo suficiente. Y no hay el apoyo necesario, insisto. Cuando nosotros le hemos no exigido, sino pedido resultados y cuánto le estén invirtiendo nuestros representantes a estas instituciones que cuidan el medio ambiente. Otra vez vuelvo a lo mismo, don dinero poderoso caballero, sin dinero no podemos hacer casi nada, ¿eh? Discúlpenme mucho. Le puedo comentar, para complementar esa parte, que a nivel estatal sí hay, a nivel de IMADES, particularmente con esta última administración, la aplicación dentro de los resolutivos para los fraccionamientos de la obligación de instalar infraestructura verde como una condicionante para los nuevos fraccionamientos. Pero es que aquí hay una cosa bastante importante. A nivel de fraccionamiento significa la cuestión de la urbanización y del lote. ¿Sí? Entonces no se va a reflejar necesariamente en la vivienda, a menos que en el diseño, por ejemplo, incluyan los calentadores eléctricos o incluyan estos calentadores solares que tienen los paneles, etc. O sea, si el fraccionamiento está diseñado así, la casa, hay algunos fraccionamientos que se diseñan hasta el nivel de los servicios y el desarrollo de la casa ya la hace el propietario que compra el lote. Entonces, estas medidas de jardines polinizadores, de jardines de lluvia que capten el agua y todo eso, se hacen a nivel de o las zonas verdes que destinan, o los camellones que quedan, o las áreas verdes que quedan sobre la banqueta y todo eso, que es el desarrollador es el que tiene la injerencia y sobre el cual el resolutivo viene dictada las medidas para que presenten la infraestructura en ese sentido. Pero esos son en los nuevos fraccionamientos. ¿Sí? Con esa parte, pero sí existe, o sea, y MADE sí lo está implementando en ese sentido. Gracias. Y quisiera hacer una pregunta aquí a nuestros invitados. ¿La ciudadanía tiene acceso a la justicia ambiental? Híjoles, se supone que sí tiene el acceso, simplemente que no todos lo ejercen como tal. Sí, muchas veces cuando, bueno,
yo les comento, cuando se presenta una denuncia, a veces, como lo comentaban aquí, no se presenta como es, y es más el problema personal que realmente lo que quieren denunciar, ¿no? Yo quiero denunciar que hace poquito era una persona que tumbaron una parota y cayó a mi predio y no puedo yo salir, está obstruyendo el acceso y ya de ahí se vino un pleito que fue hasta la Guardia Nacional, se fueron a otras instancias, finalmente el árbol se había caído. O sea, no es que lo haya querido tirar y que lo haya querido afectar a la otra persona. Entonces, sí depende mucho de que lo quieran ejercer este derecho y cómo también lo quieren ejercer. Sí, tenemos otros casos y sobre todo ahí en situaciones de amparo, que ahorita ya mi hijo tiene derecho a que le garanticemos un futuro pleno de ambiente y bla, bla, y ya nada más por eso, ahora sí, ya presento yo un amparo, ¿no? ¿Y de qué cuál era el motivo del amparo de esta persona? Era que un depósito de residuos sólidos urbanos abajo de carretera. Ustedes saben, mucha gente sale de los predios, van y empiezan a crear ahí un tiradero, ¿no? Le quedaba retirado, no le quedaba cercano, pero bueno, no era el problema, está bien en su planteamiento. Sin embargo, él también estaba incurriendo en faltas. O sea, no nada más era eso, bueno, él sí tiró parotas, él sí hizo esto, hizo aquello. Y de pronto digo, bueno, él quiere ejercer un derecho cuando él está incurriendo en otro. Entonces ahí sí yo creo que depende de cada uno de nosotros cómo lo queramos ejercer y hablando de medio ambiente que verdaderamente sea algo que vaya en beneficio de todos, que no nada más sea algo que a mí me está afectando de pronto y pues yo voy aquí nada más en contra de él, pero yo estoy incurriendo también en faltas, entonces ahí es una situación es un acto también de conciencia, como se ha mencionado mucho, y también el querer participar, el querer prevenir, el querer hacer las cosas pensando en un futuro y no necesariamente que me tengan que estar obligando a hacerlo, ¿no? Sí tenemos casos, por ejemplo, a Profepa le corresponde verificar en Semana Santa lo que es la playa, que tenga la gente permisos y que las sombrillas tengan autorización, muchas veces porque Profepa y que el vendedor, si ustedes ven al que va con sus mangos vendiendo ahí, tiene que tener un permiso. Y van a decir, pero ¿por qué? Si él no está incurriendo en una falta, si él está buscando un sustento para salir adelante, ¿no? ¿El por qué? Bueno, en la colocación de sombrillas es que dejen espacios libres, que dejen un libre tránsito, un libre acceso, puede pasar a alguna situación de emergencia y para dónde corremos. Nos llenan ahí todos de sombrillas y entonces esa es la parte que ahí checamos, ¿no? Llegamos y ve, oye, es tu permiso. No habías venido, tienes un año que no vienes, porque entonces, a ver, espérame, cuando el policía te detiene, no le dices, no me habías detenido hace un año. Tú tienes que traer siempre tu licencia, siempre tienes que tener tu permiso. Y luego la demanda la hace el resto de los compañeros. Yo sí pago, él viene y no paga, y él aquí anda vendiendo. Y él se lleva así un recurso igual que yo, pero yo estoy invirtiendo en pagar un permiso de 1,600 cuando él no está pagando nada. Entonces le hablan que es el pirata, ¿no? Y la piratería que se da. Y muchas veces pues está el turismo y nos ve, uy, bola de montonero, déjalo que mira, que así, que asado, que... Y de verdad, y bueno, y ahorita en los teléfonos pues nos están grabando y mira, hasta a veces son cosas que no es cierto, le están pidiendo dinero, le están pidiendo se puede hacer un aseguramiento. Anteriormente, ¿sabes? El de la carretilla que va con dulces, lo han visto y que sí, con muchos trabajos anda moviendo su carretilla en la arena del mar, pero sin permiso. Entonces llega a nosotros, espérame, yo estoy aquí. Luego la otra, los que venden varitas de camarones, unos camarones ahí. Todo el día las andan asoleando y luego están vendiendo. Al ratito les hace daño. Y oye, mira, ¿cómo es posible? Espérate, pues ahí andamos precisamente detrás de él. No tienes permiso, no puedes ejercer. En el caso de ellos, requieren un permiso de salubridad también. Si no lo tienes, no puedes ejercer. No es porque digamos, oye, sálganse todos, yo no quiero que trabajes. No, que lo hagas
con un permiso, que lo hagas con la licencia de salud, que lo hagas como todos lo vienen haciendo y que esté regulado porque tiene que haber una capacidad de carga. No puedo meter 20 de mango, pues ¿a cuál le voy a comprar? A todos no les va a ir bien. Entonces vamos viendo una capacidad de carga. ¿Cuántos sí vamos a meter? ¿Cuántos ya tenemos de inflables? ¿Cuántos tenemos de artesanías? ¿Cuántos tenemos de ropa? Y la función de Profepa, pues es la vigilancia, es pedir los permisos y ciertamente, digo, la mismo turismo, la misma sociedad que está ahí, pues nos lo echamos encima, ¿sí? Que deja los montoneros, así, asado. Entonces, sí quieren ejercer de pronto, pues, ciertos derechos y en otros no, o sea, no nos dejan también como autoridad. Sí, también vamos de manera preventiva, vamos desde antes, vamos a estar aquí, tu permiso, y a veces dicen, es que cuando tengo más gente vienes, no, 2 semanas antes estamos, tu permiso, es que mañana me lo traigo, y ya va a salir, y mañana, y no lo traigo, y ya vienen ahorita con él, y ya, o sea, sí nos traen todos los días, y ciertamente es una prevención, no llegamos en ese momento, está sancionado o no. Tu permiso, cuando ya de plano vemos que ya llegamos hasta al final, ahora sí ya estuvo, ¿no? Entonces sí, pues se levanta el acta, se lleva un proceso, pero es, digamos, más costoso un procedimiento para poder llegar a una sanción que lograr hacer entender a la persona que actúes como debe ser y que no lo vuelvas a hacer, ¿sí? Cuando ya nos llegamos a un procedimiento con una sanción, espérame, mira cómo es posible, con una multa de estas, yo de dónde la pago. Un sombrillero, sin ir muy lejos. Al día renta la sombrilla 250. Si tiene mínimo son 5 sombrillas, el día renta las 5 son 1250. Si en toda la semana la rento, pues ya estamos hablando de un poquito más. Una sanción mínima en esa materia estamos hablando de 5,000 pesos. Y aún así la pelean con abogado. Y oye, no la puede pagar. ¿Y el abogado cuánto le va a cobrar para pelear un asunto de este tipo? Y ahora ni siquiera el dinero entra, el dinero va a la federación sabe qué es lo que hace con ese recurso. Pero ahí no queda el problema, sino que viene el siguiente año y volvemos a caer en la misma. Entonces ya es una reincidencia, estamos hablando de una sanción doble. No, espérate, qué abusivo, si con trabajos te pagué la vez pasada y mira, yo pagué el abogado, esto, bla, bla, bla. Y si sumamos a veces, pues de que tienen el recurso, sí lo tienen para pagar el permiso sin necesidad de llegar a una sanción. Pero pues bueno, casos como estos entra mucho la parte preventiva de nosotros, como les insisto, no llegamos luego a una sanción. En una denuncia vamos, investigamos, platicamos, vemos, es, no es, escuchamos al vecino, al otro vecino, y ya de ahí se inicia todo un procedimiento, ¿no? Pero no llegamos así luego. Sí, trabajamos mucho con la prevención, que ahorita la procuradora es la línea y la política que trae de trabajar con esta parte preventiva, pero pues muchas veces pues, no nos ayudan tampoco, ¿sí? ¿Qué más quisiéramos salir y decir, ah, mira qué padre, hoy no levantamos un acta porque la gente nos está apoyando, la sociedad está cumpliendo, ¿no? Pero pues desafortunadamente pues sí tenemos casos y pues sí para ejercer sus derechos pues depende de cada uno de nosotros. Yo tengo una pregunta, perdón, y no sé si corresponda o va a estar fuera de lugar, pero la cuestión de todos los baches que hay aquí en la ciudad, en la carretera, eso provoca problemas en nuestros autos y cuando circulamos y decimos, pagamos impuestos, tenemos también el derecho de tener vialidades limpias, vialidades bien. Estaba yo escuchando el día de ayer que no sé qué marca de auto estaba implementando como un detector de baches por medio de sus llantas, pues, para reportar precisamente en donde, porque es un desgaste y una llanta es un contaminante al fin de cuentas. Al rato se nos descompone el carro, ya se nos, no sé, 1000 cosas pasan ahí. Entonces digo, ¿qué pasa ahí? ¿Hay quién debe de atender esta situación de que como sociedad estamos pagando impuestos? Debemos exigir también
que tengamos también vialidades limpias, vialidades confiables también. Viene el tiempo de la lluvia, que ahorita está lleno de baches, al rato se tapan con el agua y caen, y es un problema. ¿Y quién le paga al conductor por decir algo? Ya se le entregó la llanta, se le entregó, ya. En esa parte es el ayuntamiento, y si hay mecanismos para establecer la reparación del daño. Normalmente, y esto va relacionado con la pregunta de si la ciudadanía tiene acceso a la justicia ambiental, normalmente la gente no los termina ejerciendo porque son cerrados, hay que ir a tal lugar, y luego te piden tal papel, y luego te piden comprobarlo, y todo ese proceso que existe es desgastante, y la decisión final es no seguir. Sí, o sea, esa parte. Entonces, sobre el comentario que empezó la ingeniera en la respuesta a la pregunta de si la ciudadanía tenemos acceso a la justicia, reafirmo la cuestión. O sea, conocemos nuestros derechos, ese sería lo primero, ¿no? Y casi siempre nos vamos a eso, y ustedes ven los medios de comunicación, es tus derechos, tus derechos, tus derechos, tus derechos. Pero la parte de la que no se habla, y la mencionó la ingeniera, es conocemos con esa misma intensidad nuestras obligaciones y las atendemos, o solo exigimos los derechos sin atender la obligación. Creo que hacia allá iba el comentario, ¿no? Porque los permisos a los que se refería en la playa y la injerencia que tienen ellos es porque es el trabajo en la zona federal marítimo terrestre, y esa es competencia de la supervisión de Profepa. Son 20 metros a partir de la pleamar máxima. No es una zona fija, es variable. ¿Sí? Eso te puede cambiar. Entonces, todos los que trabajan ahí, todos los que quieren utilizar esa zona para una cuestión económica, necesitan un permiso, porque esa es zona federal. ¿Sí? Esa sería la primera. Pero luego la otra, cuando existe una situación como la que mencionó, que llega el procedimiento administrativo, se levantan las actas, todo eso, conocemos los mecanismos para atenderlo, el recurso de revisión, ¿sí? El recurso de nulidad. El recurso de nulidad no se hace en juzgados aquí en Colima, se tiene que ir a Guadalajara. Cosas así por el estilo. Este es el mecanismo que a lo mejor acá el doctor en la parte podría explicar con mayor detalle, pero es justamente eso. Si no conocemos los mecanismos que van relacionados al acceso a la justicia ambiental, híjole, ¿cómo vamos a tener acceso? ¿Y cómo los vamos a ejercer? ¿Sí? Y a solventar, claro, esa es la parte más complicada. ¿Sí? En la cuestión, porque a veces por la carga, esos juzgados no nada más atienden lo que sucede aquí en Colima o en Manzanillo, en Tecomán, o sea, atienden toda una región específica. Entonces no tienen uno o dos casos. Y luego la otra, no atienden solamente casos de ese corte ambiental. La cuestión ambiental en México está dentro del área administrativa y otra parte dentro del área penal. Entonces hay que entender esa diferencia. Hace varios años yo escuché, recuerdo muy bien, que se habló de la posibilidad de abrir juzgados especializados en materia ambiental. Pero se quedó en eso, en una idea. Y eso tendría otras repercusiones, porque lo que te van a pedir de primera instancia es que tengas la formación de abogado, como todos los que trabajan en esa área. ¿Cuál es la limitante? Y todo el conocimiento técnico ambiental. Un juez en esa materia tendría que tener ambas. El conocimiento técnico en materia ambiental y el conocimiento legal, indudablemente. Y serían muchísimo más especializados que los penales, que los administrativos, que todos los demás. Pero es una cosa completamente complicada. Sí, complejísima. Personalmente, yo soy ingeniero civil, estudié una maestría y un doctorado en ciencias ambientales. Espero cursar la licenciatura en Derecho, pensando justamente en esa parte, que si en un futuro se llega a dar, yo sí quisiera levantar la mano y decir, en esta parte está, o sea, lo estoy previendo.
Pero ¿cuándo se va a lograr? No sé, eso no depende de mí. Yo me estoy preparando para esa parte. Pero la cuestión es esa, o sea, no es tan simple, no es tan sencillo. Debemos conocerlos. Recuerdo que en una semana de Derecho, hace unos años aquí en la universidad, invitaron a alguien que fue asesor de los senadores y todo eso en su currículum, y mencionó algo que me quedó muy grabado. Cualquier cuestión o situación que se maneje en nuestra vida cotidiana, en la sociedad, tiene que pasar sí o sí a través de los abogados. Llamen la que ustedes quieran, familiar, de trabajo, laboral, administrativa, económica, todo eso pasa a través de los abogados, y obviamente el lenguaje que ellos manejan es muy único y su mecanismo es muy único. No todos tenemos el acceso a entender cómo funciona ese esquema. Entonces tenemos que confiar mucho en ellos, en esa parte. ¿Sí? En la cuestión ambiental es muy complicado porque un abogado penalista, pues, ¿qué se avienta? El Código Penal Federal, el de procedimientos administrativos, no sé, un rango como de unas 5 leyes más o menos, ¿no? Y el fiscalista, así. Un abogado ambiental. La LEGEPA, oye, es algo de minera, hay que aventarse la ley minera, de procedimiento administrativo, con sus reglamentos, oye, con el ordenamiento ecológico, con tan. Mínimo, por un caso específico de residuos, te estás aventando unas 15, 20 leyes, instrumentos que tienes que leer, verificar y hilar por completo. Por eso no muchos de los que estudian derecho se van hacia el área del derecho ambiental, porque es muy complejo. ¿Sí? Y nos hacen falta, no solamente en Colima, sino en el país, especialistas en esas ramas, porque justamente se han estado presionando, no nada más aquí en Colima, sino en varios lugares, por estos mecanismos de justicia ambiental para determinaciones que pueden establecer particulares. Sí, muchos criterios varían también en los jueces, y muchas veces, híjole, nos quedamos, no es posible que el criterio que haya sido peleamos un asunto, se va hasta la sala y finalmente nos da palo el criterio, y nosotros, no es posible, tenemos meses con el asunto y un criterio completamente fuera de lo que establece la ley y fuera de lo que hasta la lógica nos está diciendo, ¿no? Entonces, Aquí sí es importante lo que dice la ingeniera, pero el acceso a la justicia de cualquier ciudadano es muy compleja y difícil, y casi es no. ¿Por qué? Porque implica dinero, esfuerzo y mucho tiempo. Son 3 variables que la mayoría no estamos dispuestos a dar. Y sobre una materia que ya también lo hemos dicho, que es muy desolada y que se ocupan equipos interdisciplinares y que es muy cara. Entonces, el acceso a la justicia siendo lisos y llanos, no se da. ¿Y por qué? Es cara, porque ya lo dijo el doctor, se tiene que ir uno a otros tribunales, fuera de Colima. Implica dinero, y bastante, ¿eh? Y tiempo. Entonces, la justicia, desde la percepción de nosotros los abogados, que el acceso a ella no la hay para cualquier mundano como nosotros. Siguiente, lo que decía aquí la señora, hay que ver lo que también había dicho la ingeniera, que hay pues 3 niveles: estatales, vías terrestres estatales, municipales y federales. Hay que ver a quién compete, consultar a un abogado e irse por la vía administrativa para pedirle a través de la justicia administrativa que le resarzan el daño hecho a su vehículo automotor. De que hay los instrumentos, sí, de que hay las leyes, sí, los reglamentos y demás, pero hay que seguir todo un protocolo, hay que seguir cosas que no nos agradan. Esperar, hay que contratar un perito, hay que avisar a la autoridad. Entonces, a la gran mayoría de nosotros nos gustan las cosas rápidos y ya. Y eso no estamos dispuestos a dar. Los clientes, por ejemplo, que yo atiendo en la manera particular, la gran mayoría no tienen estos 3 elementos. Ni tiempo, ni el dinero, soy feo. Entonces, ¿cómo va a salirse adelante? Y en el ámbito ambiental, a casi nadie le guste meterle lana. Y es complejo también.
Se ocupa interdisciplinar, desde un psicólogo, porque necesitas trabajar emociones, necesitas trabajar situaciones donde ya hay encono entre las partes, donde a veces es una cosa pequeñita, como dijo la ingeniera, y se escala hasta la muerte. En Colima ha habido casos que hasta la muerte llegan. Entonces hay que tener cuidado. Ya lo vivimos con Zacualpan no hace mucho, que un derecho al agua nos lo privaron a todo el municipio de Colima y Villa de Álvarez. Estuvimos en sus manos por malos entendidos y que lo escalaron. Ya lo vivimos. Y ahí entra el derecho. Entonces, todo tiene un know-how, un proceso. Hice un comentario. Justamente por eso, a mí me parece que imaginar que el derecho a la justicia ambiental o a cualquier otra, a la digital, a la salud, etcétera, tuviera que aterrizarse como en un principio pareciera que se estaba motivando, el de que se aterrizara en los individuos me parece un error. Porque pareciera que nosotros somos responsables de todo eso. Creo que algo de lo que alimenta la poca cultura que hay sobre respeto, no solamente a los excesos de leyes, sino al acceso justamente a una ciudad limpia, a una ciudad consciente, etcétera, etcétera, justamente radica en el sistema que no hace posible que se construya una cultura amorosa. Y eso tiene que ver, por ejemplo, no solamente con las legislaciones, sino también con las estructuras. Mucha gente quiere ir a reciclar, pero justo pasa eso, es decir, esta desilusión que se siente cuando se junta toda la basura después de que tú hiciste todo tu esfuerzo, impacta en las ideas de las personas. Los imaginarios no se construyen solamente por voluntad, pueden hacerte una idea de querer hacerlo, sin embargo, la construcción de un montón de activos, de un montón de cosas que dices, mira, sí está muy bien, hay un discurso que es coherente con ciertas prácticas y le siguen. Pero no puede ser solamente la lucha de una persona y su voluntad sola, ¿no? Para construir todas esas cosas. Por otro lado, tenemos no solamente el derecho a poder decir, ¿sabes qué? Se cayó el árbol, lo están haciendo quema, de, en lugar de limpiar los terrenos, pues quemaron y ya todo esto significa que mi casa está enseguida y estoy ahogándome porque no puedo respirar. Sino también tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a tener derecho a tener un lugar, a comprar en un terreno digno. Sin embargo, los únicos que pueden acceder a terrenos arbolados, con agua, etcétera, etcétera, pues no es la gente pobre. Entonces, hay todo un sistema que hace muy inviable la construcción de una cultura ambiental general, me parece. Pero los sistemas, las instituciones y el mismo Estado está conformado de nosotros, de seres humanos, no son robots, no son máquinas. Entonces, si trabajamos con los seres humanos, por ejemplo, que nosotros que somos docentes, hablo por mí que soy docente, podemos lograr muchas cosas como sociedad, yo entiendo, pero... Pero hay otros países que toman la construcción de una cultura ambiental como una política pública. Entonces, eso significa que hay mecanismos para construir la política pública, no solamente basado en una cosa. Nosotros seríamos uno de los grandes articuladores, pero no somos los únicos. O sea, la familia solamente con las mamás, ni los maestros solamente en las aulas, sino pues muchos frentes que se articulan justamente porque un Estado se ha preocupado, porque es necesario hacer una lucha, digamos, en este caso. Sí, es multifactorial, así es multifactorial, pero hay que apostarle mucho al ser humano y que el ser humano está en todo. O sea, hubo un problema, por ejemplo, en Tecomán, un panteón que se hizo jardín. La autoridad municipal era un lugar abandonado y decidió que pues se necesitan espacios y se derivó se escaló a una situación difícil del derecho ambiental, pero inmerso el derecho administrativo y el derecho penal, como bien dijo el doctor, que van de la mano, pegaditos. Entonces, de todas esas prácticas hay que ir aprendiendo y hay que causar precedentes, pero nosotros mismos exigir a los regidores, que son los que toman decisiones en el cabildo y que votan. ¿Alguien ve las sesiones? Por ejemplo, yo sí las veo en línea y en vivo y comento. Ellos toman decisiones como en los baches. Ellos deciden cuánto dinero se va en eso. Ellos deciden sobre la inhumación, exhumación, el uso del suelo. Ellos deciden muchas cosas que nosotros acá calladitos. Hay que hacer valer. ¿Han ido algún responsable de una comisión con un regidor y decirle, a ver tú,
eres el de medio ambiente, quiero platicar contigo, eres mi representante en el municipio, yo soy de tal colonia, soy de esto, está en mi INE, mi domicilio, y tengo derecho a que me escuches. Si yo tengo esta situación y quiero que articulemos tú y yo. Yo represento una AC no constituida, vamos constituyéndola. Yo 4 asociaciones ya he regalado mis honorarios en que se constituyan y me ha llevado 1 año con cada una. Cada quien hay que abonar. ¿Para qué? Para que se dé el efecto cascada. Esa es nuestra obligación ciudadana. Eso es lo que lo comentaba. O sea, sí queremos exigir el derecho de que ellos piensen en eso, pero nosotros no tenemos la obligación o no cumplimos con nuestra obligación de exigirlo, como bien comenta el doctor, ¿no? Ahí le pongo otro caso, abonando a eso. Todos conocen el impuesto estatal a las emisiones de dióxido de carbono que se acaba de implementar en Colima. Desde el año pasado se aprobó, entonces las empresas ¿sí? Están obligadas a pagar. Bueno, no solamente las empresas, todos los organismos, porque hasta el gobierno estatal, municipal o federal tiene que pagar ese impuesto si tiene emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y sobre cierto nivel de emisiones hay que pagar cerca de 500 y pico de pesos, que somos de los estados que aplica esto a nivel nacional más caros que hay, un nivel, ¿sí? Etcétera. Entonces, hay algunas empresas que su pago son de millones por esa emisión. En teoría, esta regulación debería ser a nivel federal, pero como no se desarrollaba ahí, el gobierno del estado decidió tomar esa iniciativa y legislarla, ¿no? Entonces, eso está en la ley de Hacienda y se tiene que establecer. Mi duda es, y regresamos a lo mismo de los residuos, ¿y por qué no se le cargó a las viviendas la emisión de gases de efecto invernadero y también ese mismo impuesto? ¿Por qué no se nos cargó? Somos igualmente responsables. No son solo ellos. Oye, pero ¿cómo el mecanismo? Pues está el dato de cuánta energía eléctrica consumimos. ¿Sí o no? Y el consumo de energía eléctrica es indirecto. ¿Por qué? ¿De dónde viene la electricidad que tomamos? De la termoeléctrica en Manzanillo. ¿Sí? Entonces, la energía eléctrica que nosotros consumimos, ¿sí? Queramos o no queramos, está incidiendo en el cambio climático. Mientras más consumimos, más estamos incidiendo. Entonces, ¿por qué no estamos pagando impuestos nosotros? ¿Por qué no lo decidió así el gobierno? Es una decisión política que va vinculada con los votos. Y cuando es algo que no es recomendable para eso, mejor no nos metemos ahí para no mover las cosas. Se los vamos a cargar a las empresas. Entonces toman una decisión parcial. Si a mí me preguntan, las empresas se pudieran amparar. Pero la empresa no la va a cobrar a nosotros, como personas. Es que hay empresas que no tienen relación necesariamente con lo que usted consume. Bueno, pues usted me está diciendo que la energía eléctrica que yo pago viene de la termoeléctrica, la que va a pagar. Sí, claro. Que le va a incrementar el costo de la energía eléctrica. Claro que sí. Quien viene pagando es el pueblo siempre. Sí, con todos los impuestos es así. No son ellos, somos nosotros los que vamos a pagar los impuestos, no se preocupen. Tenemos un ejemplo muy, muy vívido, que es el derecho de alumbrado público. En su recibo de luz hay que revisar que hay un DAP, así se pone, que tiene años de que es inconstitucional y se puede amparar o no y ejercer y ya no te lo cobran. ¿Quién de aquí ya lo hizo? En el recibo aparece el DAP. Y es un trámite, entre comillas, sencillo, pero tiene que hacer un abogado. ¿Y quiénes lo han hecho? Mis clientes son pues los que gastan mucho, los que pagan muchísimo DAP. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero seguirle dando más de lo que ya le doy al gobierno. Sí, dicen, ¿eh? Sí. Ahí está. Quiero que esto no me lo cobren ya. Hay cosas que son impopulares como este DAP, pero que no nos informamos a lo que vamos. Hay que crear conciencia en ustedes. Y que estos, insisto, estos conversatorios sirven porque les estamos diciendo algunos detalles, compartiéndoles alguna información y ustedes la van a diseminar. Entonces sirve este tipo de eventos. ¿Y me puede decir a dónde se puede demandar cuando un bache te lastima el auto? Sí, con gusto. Que- Si me dejas tus datos o yo le paso mis datos, le paso toda una infografía sobre eso, no hay problema. Sí. Es todo un Ah, no, paso.
justicia administrativa, el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero es un proceso, hay que tener cuidado con el proceso, a cumplir ciertos requisitos. Acá la doctora Mabel tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Muy buenos días. Muchas gracias. Universitario de Investigaciones Especiales, quisiera preguntar ciertas realidades que ustedes han encontrado, digamos, o prácticas de ciertas comunidades como positivas, en función justamente de esta conciencia ciudadana, pues muy bien también con la mirada de Ana, en relación a esta asignación a la que nos corresponde, no estoy tan de acuerdo, pero bueno, independiente de eso, me gustaría saber si han identificado ustedes cuáles son los mecanismos, las situaciones, las condiciones, los factores o algunas variables que pudieran estar sumando para que ciertas comunidades, como por ejemplo Las Palmas, yo viví un tiempo en Las Palmas, se daba este efecto que ustedes dicen, ahora digo en otro fraccionamiento, yo considero que hay ciertas condiciones, ahí la mayoría son personas jubiladas, hay un tema del tiempo, son personas que tienen un nivel de educación también profesionistas, la mayoría de ellos, o fueron profesionistas en su tiempo, entonces creo que hay ciertas condiciones para generar esta conciencia que ustedes un poquito hablan, o esta comprensión, estas prácticas positivas. ¿Han identificado ustedes en alguna de sus dependencias qué factores de las personas han estado influyendo para que esto surja o no surja? Más allá de que lo quiero hacer porque sí soy buena ciudadana y depende solo de mí porque sí lo quiero hacer. No, hay ciertas condiciones estructurales que se están dando ahí que me gustaría saber si también identificadas. Lo que yo le puedo compartir en mi experiencia, número 1 es el género. Aquí lo vemos, hay más mujeres. Okay. Son las más comprometidas, son las más preocupadas y las que lo hacen. Aparte de preocuparse, se ocupan. Tienen esas dos bifurcaciones. Segundo, la gente de más edad, sí. Y más la gente que ya está en un retiro. Aquí también lo vemos, observen a su alrededor. Las personas que están aquí como público son personas, con todo respeto, de una edad ya de oro, una época de oro, en plenitud ya. Entonces, empezamos a identificarlos, sí. Y gente también entra muy joven que trae todo ese ímpetu, que trae toda esa jovialidad y que está resiliente. Gente que trae cierta historia de vida, como todos la tenemos, pero que le marcó y buscan siempre ese liderazgo social, pero no el reconocimiento de un premio ni nada, ¿no? Sino el ayudar. Gente que es muy benevolente, que es noble. Y que, insisto, viene de una situación muy difícil personal o familiar y su manera de sacar todo ello, su catarsis, es ser conciencia sobre el medio ambiente. Es lo que yo en mis prácticas he visto en las comunidades donde, insisto, son mujeres, la edad, y los jóvenes sí, pero que traen una historia de vida un poco difícil. Muchas gracias. De nada. También lo otro sería no puedes estandarizar. Esa sería mi opinión, no puedes estandarizar más allá de estos elementos que describió, porque es contextual la situación en la que destaca. Si estamos describiendo a Las Palmas, a lo mejor así se pondría de esta manera. Si describimos el ejemplo que mencionó antes de Cherán, eso no cumple esa cuestión. Sí, Cherán es particular y todo eso, ¿no? El estándar Colimote y el que se toma como ejemplo de referencia es eso. Pero inició desde el punto de vista académico, porque la persona que lo estuvo liderando ahí, pues todavía no era jubilada, estaba en el TEC de Colima, aprovechó ese enlace y obviamente involucró a los alumnos de ingeniería ambiental que estaban ahí, levantó el proyecto, participó en convocatorias y sumó a la comunidad posteriormente, ¿no? Y ya a estas personas que especificaron todo eso. O sea, el trabajo de la maestra Catalina, pues es bien reconocido en esa parte, ¿no? Entonces, ya si lo visualizamos ahorita, más o menos cumple la estructura que tiene ahorita, ¿no? Pero hay que analizar cómo fue el origen, que ese sería yo a lo que prestaría mucho más atención, más cómo está la situación ahorita. A veces nos olvidamos de ese origen por tratar de analizar cómo está la situación ahorita y queremos en las propuestas de ahorita
decir, vamos a hacer las cosas como están aquí, ¿no? No, espérate, pero ya estudiaste cómo fue todo el proceso. Se acercaron a ver cuánto tiempo tardó en esa idea, que desde que empezó con la idea hasta que se ejecutó y hasta que llegó al nivel que ella visualizó. Sí, hasta que rindió frutos. No se hace de la noche a la mañana, es un proceso constante, pero una de las cosas que sí marcan es esa perseverancia por esa idea que los está guiando. Sí, que independientemente que cambiaron personas, que pueda haber modificaciones y todo eso, ese ideal se mantuvo, es el que estuvo como faro y es el que se sigue. Es ese objetivo que se está buscando. Y si no es algo de corto plazo, es algo que va más a mediano y largo plazo, ¿no? Porque hay muchos subes y bajas en todo ese proceso. A mí me parece un de los puntos de hecho, de destacar la responsabilidad de los ciudadanos. De hecho, lo hago también en otros ámbitos. A mí el único peligro, y lo están haciendo muy bien, por cierto, a mí el único peligro que veo cuando a veces nos enfocamos mucho en eso es que pareciera como que la responsabilidad es nuestra. Entonces también cuando hacemos eso solamente de la organización, solo en el ciudadano, solo nos olvidamos justamente de que hay una estructura de la cual no somos ajenos. Entonces, muchas de las acciones que pueden estar haciendo, que podemos estar haciendo las personas en individual, pues sí o sí, para que se articulen necesitan estructuras políticas, estructuras de infraestructura, de hecho, de mecanismos, de procesos, de todas estas cosas, ¿no? Y en ese sentido, justamente cuando entendemos que nuestra relación está vinculada con entidades, digamos, más generales, es cuando podemos solicitar o demandar nuestros derechos, ¿verdad? Porque no solo depende de mí, sino que justamente depende de un derecho que alguien se lo estoy exigiendo. Si no hubiese una entidad a quien le tenga que exigir y que tiene su obligación de responder, pues no habría necesidad de entender estos derechos. La responsabilidad es compartida. Sí. Tiene razón. Es entender cómo se toman las decisiones en nuestro país. No hemos evolucionado lo suficiente como sociedad para estar en un ideal de la participación ciudadana y la respuesta de las autoridades al 100%. Hay casos aislados en donde hay una muy buena respuesta de autoridades, no nada más aquí en Colima, sino en otras partes de México, pero en su mayoría la cuestión de cómo se toman las decisiones en nuestro país es, pues como la tomaría casi la mayoría de la gente, a capricho. La toma de decisiones que decía, hey, los regidores son los que deciden, o los diputados son los que... No, se vota en bloque. Se vota en bloque y si tú apoyas a un partido es porque entonces conoces los ideales de ese partido y estás de acuerdo y estás entregando esa responsabilidad que tú tienes, se la entregas al partido por el que votaste, que puso el representante, para que ellos tomen las decisiones, porque en ningún momento viene, que sería el ejercicio democrático adecuado, vienen a consultar a la ciudadanía que votó por ellos. Hey, ¿cómo quieres que votemos? ¿Qué decisión quieres que tomemos? Estas son las alternativas. Nunca se hace esa consulta. ¿Sí? Y eso me imagino a lo que se refiere el doctor, de que nosotros tampoco vamos y les exigimos, oye, estoy viendo que esta parte aquí, por eso. Si va una sola persona y son, no sé, 50,000 los que tienen a cargo, una persona no va a hacer eco. Ok, hoy van 10,000 gentes que están a favor de la idea que usted tuvo, entonces se la trasladamos a nuestro representante y viene esa exigencia que menciona para cambiar esa inercia del voto por bloque de lo que quiere el partido que se haga. Porque esa es la realidad de nuestro país en la toma de decisiones, ¿no? ¿Sí? Nuestro poder radica en el voto, pero no solamente en el voto que hacemos durante la elección, sino en el momento en el que hacemos el seguimiento como ciudadanos. Si nos hacemos para atrás, después de haber ejercido el voto, pues estamos otorgando todo ese poder a seguir fomentando ese mecanismo. Y entonces nunca se va a lograr esa evolución que necesitamos para que se dé esta corresponsabilidad compartida entre la ciudadanía y las autoridades. ¿Sí? Entonces, sí, las sociedades que logran hacerlo
regresamos y vemos en la parte histórica de cómo han evolucionado esas sociedades que nosotros llamamos democráticas, pues tienen un proceso bastante largo, complicado, para llegar al momento que están. Y los vemos ahorita y decimos, órale, ¿por qué no hacemos las cosas como en tal lugar, ¿no? O en tal país, o todo eso? Oye, sí, pero ¿cuál fue el proceso que siguieron para llegar acá? Y si los vamos a querer seguir, ¿dónde estamos nosotros en México en ese proceso? Entonces, esas serían las reflexiones. Aquí el señor quiere una pregunta, por favor. Hablando de mayores, en la realidad de las banquetas, hay muchos arbolitos que se levantan. Ahí, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues si es en lugares públicos, pues en los jardines están levantados, pues ahí, pero por lo general hay muchas banquetas levantadas. Y luego, si me toca a mí en la casa, ¿qué puedo yo hacer? Echarle raíz, o rebajar el arbolito, o plantarlo con muchachos y poner otro arbolito, que se puede hacer. Esa es una. La otra, si tuviera en la casa unos mangos muy grandes, también hay riesgo de que se quiebren las ramas y caigan a un ladito de la casa, que lo puedo podar o que se puede hacer, ¿verdad? Esas dos cosas, ¿verdad? Porque a mí me ha tocado ver ahí en mi colonia señoras adultas que el nivel de la banqueta está varía y se han fracturado la mano o la pierna. Entonces uno como gente pues adulta pues puede ser riesgo, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer ahí? Sí, en la cuestión de eso viene una discusión de qué fue primero, ¿no? La planta o la infraestructura, ¿no? Normalmente cuando la especie está primero y se pone la infraestructura, se llega a encajonar. A la hora de encajonarse se limita la captación de agua y eso es lo que provoca el crecimiento de las raíces porque se expanden para buscar el recurso. Entonces, tiene la fortaleza suficiente para romper concreto, pavimento y lo que usted gusta, quiera y mande. Entonces, eso es una parte que hay que aprender en la cuestión del diseño, el desarrollo urbano. Los ingenieros, arquitectos que se dedican a esa parte, tienen que cambiar la manera en la que hacen esas propuestas para no terminar haciendo lo mismo, ¿no? Hay ciudades en el mundo donde esa planeación del desarrollo urbano lo hacen con tal precisión que, por ejemplo, a mí un colega de Liverpool una vez me enseñó un documento que era la planeación en una ciudad en Alemania, donde estaban planeando qué zonas se iban a instalar los rascacielos, qué zonas iban a estar las residencias y todo eso, en función de la dirección de los vientos que tenían. Porque entonces ellos iban a establecer esta ventilación dentro de las ciudades en función de cómo corrían esos vientos. Entonces iba a poner los edificios altos, iban a chocar y los iban a desviar hacia donde querían. Entonces, es una planeación y ese instrumento estaba desde los años 70 de Alemania. Y nosotros aquí sí preguntamos, oye, ¿cómo hacemos el diseño de nuestras ciudades? No hay sí, es un rompecabezas. Ahorita vamos a crecer para acá, la dicen es vamos a crecer para acá. Cambia, no hay un seguimiento al plan de desarrollo urbano, así es. Y me lleva una gran tarea, vamos a hacer seguimiento del desempeño de por quienes votamos. Seguimiento y evaluación es lo que nos hace falta hacer a la sociedad, porque nada más vamos y ejercemos nuestro derecho de votar, pero nunca estamos vigilando que cumpla con las promesas que hizo. Por ejemplo, a nivel nacional, la actual presidenta dijo que iba a haber el tren de pasajeros otra vez aquí en Colima. ¿Dónde está el inicio que ha hecho? ¿Qué va a haber? ¿O qué? Es la única que me aprendí, porque de niña me tocó los últimos viajes que hubo de tren. Dije, va a volver el tren de pasajeros, pues qué bien. Pues ya cuántos años va. ¿Alguien sabe ustedes cómo va esa obra? Está considerado en el plan, le puedo decir, a veces no es tan sencillo darle seguimiento a eso porque no se pueden ejecutar todas las obras que se comprometen normalmente
solamente en el tiempo que establece. O sea, 6 años para ejecutar todo eso es muy poco tiempo para eso, para resolver esos problemas, ¿no? Y problemas de infraestructura estratégica que requiere el país. Que ya se haya contemplado, ya es algo importante. Si lo ponemos como ejemplo particular, vemos el puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo, su ampliación está considerado desde los 2000, 2005, 2007 y no se ha terminado de concretar. O sea, es unas cuestiones que se vuelven necesarias, hay mucha cuestión que se tiene que considerar y a la hora de estar buscando todas esas aristas, a veces esos procesos hacia decisiones que se establecieron en una planeación, pues no son tan sencillos de aterrizar, pero sí se están elevando. Sé que ya hay inversiones, por ejemplo, para el tren que va de México a Querétaro, de Querétaro creo que está llegando hasta Irapuato, pero es esa parte. Si yo voy a promulgar una obra, es porque ya hice algo del estudio, no nomás voy a hablar a tontas a locas. No, tiene que haber una planeación, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber un estudio previo. Y está bien, no quiero que lo termine en 6 años, pero por lo menos que me diga, ya inicié con esto, lo dejo así, para que la administración que siga sea del partido que sea, ya basta de eso. Se gasta muchísimo dinero nomás porque, ay, ese güey empezó el PRI, ahora como yo soy PAN, pues ya no me gustó y ahora lo voy a hacer allá. Se pierden miles de millones de pesos en sus caprichos, como usted acaba de decir. Estamos trabajando por caprichos de personas que no piensan en el bien común. Y que si cada quien hiciéramos la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros, no necesitábamos ni de leyes. Como bien nos puso el ejemplo el señor Enoch. Las leyes siempre van a ser necesarias. Sí, tiene que haber reglamentos y todo. Pero hay que cumplir con la parte que nos corresponde. No tengo por qué estar arriando a la gente que ya dijo que ahí quería estar. Pero y ya dijo que ahí quiere estar es porque ya sabe qué tiene que hacer. el seguimiento de eso lo podemos hacer a través de los instrumentos que existen, como los informes. Puede formar una asociación, un observatorio de políticas públicas. ¿Qué tanto cumplimiento se le da a las políticas públicas aquí en el municipio de Colima o en el estado? Que sería muy ambicioso todo el estado. Siempre hay que pensar en grande, pero hay que empezar por su barrio, por el comité. Entonces, su observación es, en otros países ya tiene años que se hacen estos observatorios, son ciudadanos comunes y corrientes que empiezan a analizar estas políticas públicas si son las adecuadas, las que está determinando el mismo Estado para aplicarlas y son válidas. Ellos mismos otorgan el voto de castigo en el caso de que no responden a sus necesidades actuales o a un futuro. Pero sí es acertada su observación y es totalmente una práctica en los países desarrollados. Les agradezco muchísimo. Yo sé que quisieran participar más y hasta yo aplaudo. Otro Y próximo evento. La doctora María me hizo favor de apuntar por su Facebook, hicieron comentarios. Quisiera dar rápidamente, porque siempre se culpa o toma referencia a las personas y familias de comunidades rurales y zonas urbanas sobre un buen uso o mal manejo de los residuos. Creo que la legislación es permisiva y no preventiva. Hay mucha corrupción conforme del cumplimiento de las leyes. Sería mentira decir que se replica completamente a todas las empresas y en todos los casos. Saludos al doctor Enoch, Oscar Sega. De verdad que agradezco mucho su participación y como ya dijeron, pues otro conversatorio después. Y mi idea fue despertar un poquito la flama y pues somos ciudadanos, tenemos nuestro propio ser, somos humanos y pues hay que hacer algo. Si no unas ONGs, pues sí como parte de nuestro mismo domicilio. Les agradezco muchísimo que hayan venido y acá a nuestros invitados, muchísimas gracias. Y yo creo que... Un pequeño presente. Muchas gracias. Ingeniero. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Para reciclar. Y esa es la otra. Se la llevo a la parte sin ningún problema. Se lo mando por correo sus... Sí, claro. Sí, Nos llevamos mucha tarea. Gracias por tu tiempo.